Pues hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Caminando hacia el Ser. Hoy doy las gracias a las personas que están aquí ahora mismo en vivo, las personas que vean después en diferido este encuentro. Y, y para empezar, me gustaría invitaros a que respiremos, tomemos aire y nos situemos en el momento de presencia. Esta no solo va a hacer una entrevista hacia María José Naranjo, que hoy nos va a hablar de constelaciones familiares y sistémicas, sino también un espacio para observarnos, un espacio de verdad, un espacio de compartir. Esto es Caminando hacia el Ser. Caminando hacia el Ser es una ventanita que abrimos online hace ya, pues, desde la pandemia para acá. Y aquí está, bueno, aquí estamos recibiendo mm, pues un montón de herramientas, un montón de información que cualquier persona facilitadora que se permita compartir tiene su ventanita abierta. Bueno, pues María José Naranjo, que la tenemos aquí. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres hoy más allá de lo profesional, María José? Compártete tú, porque una es, creo que la mejor persona para comunicar desde dónde lo hace, el tiempo que lleva y qué te ha llevado a las constelaciones. Un poquito de quién es María José Naranjo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Sandra, por esta invitación. Y bueno, soy María José Naranjo, actualmente pues, facilitadora de constelaciones familiares y de otras herramientas que a lo largo de mi propia vida, de mi propio crecimiento, pues me han ido llevando a formarme por mis propias inquietudes, mis propias necesidades de crecer, de conocer, de entenderme, de de cambiar aquello que no me gustaba de mí para ser pues la mujer que soy hoy, eh, más segura de mí, eh, más conectada con mi ser, con mi esencia, eh, con mi corazón y, y hacer un poco esa conexión cuerpo, alma y mente desde un lugar pues mucho más amable y mucho más compasivo, eh, conmigo misma, con mi propia historia, que muchas veces entramos en procesos de crisis que para mí a día de hoy son oportunidades de crecimiento, de transformación, pero hasta que llegas a entenderlo de esa manera, se pasa por mucho sufrimiento. Y se puede hacer de una manera mucho más amable y se puede hacer desde un sitio mucho más compasivo con una misma y con el mundo. Entonces, eso es lo que a mí me ha dado las constelaciones familiares. Yo a día de hoy entiendo, puedo mirar atrás, puedo eh, ver mi historia, ver a aquellas personas que estuvieron y aquellas personas que no estuvieron y entender desde esta adulta que soy que, que todo fue de la manera que fue para que hoy sea la mujer que soy. Y soltar el drama, soltar la culpa, soltar esa manera inconsciente que tenemos muchas veces de culpar a los demás o de exigir a los demás que nos quieran o que nos presten atención. Y, y aprender que la mejor persona en la vida que me va a poder dar lo que yo necesito soy yo misma, como adulta. Que a día de hoy se puede hacer perfectamente cargo de esas heridas que aún puedan quedar de
de mi historia, ¿no? De mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Y desde ahí, pues, tomar fuerza para estar en la vida, pues, con más claridad, con más presencia y con más apertura de corazón hacia lo que es vivir. ¿Y qué son las constelaciones familiares? Alguien que se acaba de conectar con nosotros y diga, bueno, ¿qué son las constelaciones familiares? Porque nos has hecho un, como una introducción de tu vida, Sí, de las herramientas que te ha llevado y ha visto y ha llegado hasta las constelaciones y has visto que te han ayudado y te han acompañado sí, a mirar con amor ese dolor, ese sufrimiento, esa mirada de la tristeza que tenemos enraizada y profunda y no sabemos por qué. Pero, ¿qué son las constelaciones familiares? Si tú le tuvieras que explicar a alguien qué son las constelaciones familiares y sistémicas, qué es lo que tú facilitas o acompañas, sí. ¿qué son? Pues mira, habrá muchas definiciones. Para mí, la manera de explicarla es desde mi propia experiencia, ¿vale? Las constelaciones familiares son una herramienta que acompaña de una manera muy amorosa a mirar aquello que tenemos dentro, que nos bloquea la vida, que nos limita, que nos causa dolor o sufrimiento o tristeza o algunas circunstancias que nos mantiene fuera de la vida, o sea, que nos tiene bloqueados o que nos tiene de alguna manera, eh, mm, Entretenido, sí, paralizados, entretenido en la ¿no? historia, En lugar de entretenido en la estar historia. viviendo como sobreviviendo o incluso viendo pasar la vida por encima de nosotros, sin estar presente en la vida, ¿no? Entonces, eh, es una Pendulando gran... por la línea del tiempo, le digo yo, pendulando de pasado a futuro, de futuro Sí, a pasado, pero en el sí. presente estamos poquito, poquito. Entonces, las constelaciones familiares eh, y sistémicas, como bien dice, porque están las constelaciones familiares que solamente se centran en lo que es en el tema de familiar, ¿vale? Todos partimos de un sistema familiar y lo mismo que heredamos el color del pelo, el color de los ojos, heredamos pues eh, una serie de circunstancias que de manera sutil o inconsciente lo venimos a proyectar en nuestra vida. Y es porque hay alguna situación del sistema familiar del que procedemos que necesita ser mirado con amor y reconocido con respeto. Entonces, sin ser más allá de algo mágico, como pues decir, es que esto no se trata de eso, se trata de lo mismo que la electricidad existe, pero no nos ha costado muchos años demostrar cómo visualizar qué es eso, ¿no? Pues hay también una carga que heredamos, lo mismo que heredamos los genes, que hay mucha más información de la que nosotros podemos reconocer a simple vista, ¿no? Y que de manera inconsciente, desde planos eh, sutiles e inconscientes, se van manifestando en los descendientes. Algunos de ellos se les reconoce como dones, ¿no? Y hay otros pues que son bloqueos, situaciones que están ahí, que nos impiden un poco de estar en la vida pues, con la presencia que debemos de estar y con la fluidez que debemos de estar viviendo. Entonces, en las constelaciones hay esa oportunidad de poder mirar
que esa situación que no entiendes por qué estás repitiendo constantemente puede ser un patrón que viene repitiéndose de muchas generaciones atrás y que ya es hora, tú tienes las herramientas y tienes la fuerza para mirar y reconocer ese patrón y desde la gratitud de todas las personas que han estado antes que tú, poder cortar ese patrón y hacerlo de manera diferente, pero siempre desde la gratitud a todos los que estuvieron antes que tú. Entonces, lo que te estoy entendiendo es que las constelaciones sirven un poco para ordenar esa información sistémica del sistema familiar, para ordenar, para poner un poco de luz, de claridad en esa información que se Efectivamente, hereda inconscientemente, se puede heredar en varias generaciones, pero en realidad, como todo está en el inconsciente, tenemos que sacar a la luz para poderla efectivamente, transparentar, poderla ordenar de alguna manera, ¿no? sí. Entonces las constelaciones trabajan a nivel energético. Trabaja a nivel energético y espiritual, sí. De hecho, nosotros trabajamos desde, desde el corazón, como digo yo. O sea, tienes que estar muy disponible a mirar. La persona que llega a un taller de constelaciones con una situación a mirar, lo mismo que trae la situación difícil, también trae la solución con él. Y la cuestión es que esté disponible desde el corazón y conectado con él. Cuando hablo corazón, hablo con el alma, con plena apertura a abrirse, a mirar y a reconocer la información que el campo quiera mostrar y a darle su lugar con, con respeto, eh, con humildad y, y con gratitud, sea lo que sea que aparezca. Porque la reconciliación interna que se produce cuando tenemos esa imagen final de resolución ante el conflicto es lo que nos da la fuerza para sanar y para comenzar el cambio que necesitamos o que queremos. Utilizamos ese Sí, combustible que se quedó ahí atrapado, de alguna manera, se utiliza para redefinir la historia, ¿no? Darle salida a la historia, comprender la historia, es lo que efectivamente. te voy entendiendo. ¿Y Ujú. cómo sería una sesión de constelación? ¿Cómo sería? Explícanos así un poco por encima hasta donde se pueda explicar. Sí. Tengo que añadir una cosa y es, las constelaciones familiares son solamente sistemas familiares. Las constelaciones familiares y sistémicas también entran las relaciones de pareja, entran las organizaciones empresariales, es mucho más amplia, que son las que yo facilito, ¿vale? No Sirven para solamente, organizar, digamos, tu día a día, lo que tú estás, lo que tú estás proyectando en tu realidad. efectivamente, porque al final las constelaciones familiares se basan en tres principios, ¿vale? Que son la pertenencia, todos los miembros del sistema familiar pertenecen, independientemente de lo que hagan o no hagan. Todos por el Digan o no simple digan, hecho, efectivamente, por el simple hecho de haber nacido dentro del sistema, pertenece y tiene derecho a pertenecer y nadie tiene derecho a excluirlo. una preguntita, ahí también podríamos incluir abortos, eh, hijos no Sí, reconocidos, sí, personas que hayan, pues, la hayan ocultado. Antiguamente se sí, ocultaba mucho en lo psiquiátrico a personas por el que dirán, efectivamente. y O eso ha sea, traído también es que mucho precisamente desorden, mucho todo eso, desorden a la familia. efectivamente, esas personas que son excluidas, al final pueden ser que esté sintonizando con un descendiente y el bloqueo que el descendiente está viendo en su vida tenga que ver con falta de reconocer el sitio, el lugar y la pertenencia de ese ancestro
que ha sido escondido, excluido, olvidado y que tan necesita ser reconocido y devuelto al sistema. Es como un gran árbol, ¿no? Y claro, tiene que estar iluminado todo. No puedes dejar alguna rama sin darle luz, ni no, porque todo pertenece y todo tiene su función y su importancia, porque todos tienen su parte de trabajo dentro del sistema y todos nutren al sistema. Sí, todos tienen un propósito. Si está, Efectivamente, si ha pertenecido a ese sistema es porque tenía un propósito. No podemos efectivamente. tampoco nosotros decidir No, eh, por encima del propósito. El propósito está antes de la experiencia. tal como tú dices, llega la segunda y es los que llegan primero son los grandes, los que llegamos después somos los pequeños. Y los pequeños no, para llevar ese orden y para que todo fluya, los pequeños debemos saber ocupar nuestro lugar de pequeño y no creernos con el derecho o con eh, soberbia de juzgar lo que hicieron o no hicieron nuestros ancestros. Porque gracias a todo lo que ellos hicieron y a lo que no hicieron, y de la manera que sí o no hicieron, la vida siguió y llegó hasta nosotros. Entonces, gracias a eso también tenemos la oportunidad de eh, tener fuerza, tener vida y poder hacer las cosas de una manera diferente. Y eso hay que reconocérselo, ¿vale? El orden es esencial para que fluya nuestra vida, para que tomemos la fuerza de todos aquellos que están detrás nuestra. Y el tercer principio en el que se basa es el equilibrio entre el dar y el recibir, que también muchas veces se nos olvida. Eh, Sobre todo en relaciones de igual a igual, porque de padres a hijos es lo natural que los padres den y los hijos tomen, pues los padres son los grandes, ¿vale? Hay parte que devolvemos de lo que hemos recibido, ¿no? Pero nunca vamos a poder devolverle a nuestros padres todo lo que nos dieron, porque ellos nos dieron lo más grande que tenemos, que es la vida. Ningún hijo puede devolver la vida a un padre, ¿vale? Entonces, eso es importante y nos hace volver a entender cuál es nuestro sitio, sobre todo cuando ya nuestros padres empiezan a ser más mayores, que cuesta más no posicionarte en un sitio de mayor, de grande con ellos cuando empiezan a necesitarnos, ¿no? Hay que recordar que como hijos podemos ayudarlos, podemos acompañarlos, pero siempre desde el lugar que nos corresponde, que es lugar de hijo. Me Entonces, gustaría que, perdona, termina. sí, recapitulando un poco, hemos dicho que la pertenencia, la jerarquía o el orden y el dar y el recibir. Con el tema del dar y el recibir, que es lo que me queda por apuntar, si queremos que las relaciones entre iguales tengan un futuro y fluyan, es importante que esté equilibrado. Equilibrado eh, de la manera de que si yo doy 5, pues la persona con la que estoy teniendo una relación, sea de amistad, sea de hermanos, sea de amigos, sea de pareja, eh, la otra persona también me debe devolver, no es que se le exija, sino es que es una manera de ver que esa relación está sana y tiene un proyecto de futuro, ¿vale? Me devolverá 5,5. Y Ahí así, quería hacer un inciso porque a lo que tú te estás refiriendo, dar y recibir, devolver, explícanos un poquito porque la persona que no sepa eh, a qué te estás refiriendo,
nos podemos quedar un poco así a, bueno, ahora que tenemos que esperar que los mayores sean los que nos ordenen a nosotros, entonces hablar desde el respeto de jerarquía Sí, por el tiempo en la generación que has entrado, el propósito que has tenido, es respetar ese orden. Creo, te estoy eh, entendiendo que va sí, así. Y efectivamente, luego eso es la ese dar y jerarquía. recibir, ese respeto de poder tener esa compasión, no comparativa, sino esa compasión hacia Efectivamente, una generación antes que tú, con un programa específico al tuyo, y creo que sí, por ahí sí. va lo de dar y recibir. Pero me gustaría que lo Claro, es explicaras que es desde, diferente, el dar es diferente el dar y el recibir con eh, una generación antes que la tuya, como tus padres, tus abuelos, que ahí pues evidentemente eh, volvemos a lo mismo desde el lugar de sí. Es importante entender desde dónde nos movemos en la vida, ¿vale? Si nos movemos desde un rol, desde un arquetipo de salvador, de héroe, es muy fácil posicionarte en un sitio de estar por encima de los demás, ¿vale? ocupar su lugar, digamos, Efectivamente, apropiarte del espacio del otro. efectivamente. Entonces, cuando nos ponemos en el sitio de yo voy a salvar a papá o yo voy a salvar a la abuela, nos estamos colocando en un sitio que no nos corresponde. Nos estamos colocando en un sitio de grande. Le estamos quitando su lugar a nuestra abuela o a nuestra bisabuela, ¿vale? En el caso de ser la abuela. Y ahí nosotros dejamos de tener fuerza porque nos estamos colocando fuera de nuestro sitio. Entonces, la fuerza que nosotros recibimos, que es la vida es como si fuera un río, ¿vale? Y tú estás en la posición que te corresponde del río porque tú tienes detrás a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, pero si tú te quitas de ahí y te pones en el lugar de tu abuela, la vida no te encuentra, la fuerza no te llega, sientes que que estás perdido, porque realmente está pasando, pero no te está llegando. Has dejado vacío tu lugar. Efectivamente, Y eso lo único que puede generar es carencia, porque ya no tienes ese flujo, esa energía, esa conciencia efectivamente, observándote a ti, estás perdido ahí en el sistema. efectivamente. Y eso también te afecta a ti, te afecta a tu descendiente, le afecta a todo el sistema, porque todo el sistema está conectado. Entonces, es importante para volver a tomar tu sitio, reconocerte como pequeño. Cuesta, cuesta el reconocer que eres más pequeño que tus padres, sobre todo cuando ya tus padres son ya mayores y empiezan a necesitarte, ¿no? Pero la realidad es que desde tu posición de hijo o de hija, puedes acompañar a tu padre reconociendo que él es grande y que ahora pues necesita que lo acompañes, pero siempre desde tu posición de hija, para seguir teniendo hija o hijo, para seguir teniendo esa fuerza y todo lo que te han dado tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, para estar en la vida con presencia, con, con alegría, porque hasta la alegría y el entusiasmo y las ganas de vivir te vienen cuando estás bien posicionado en tu vida, en tu sitio. Si Y no, cuando tú no juzgas a ese padre porque quisieras ver un padre diferente, un efectivamente, padre más joven, y estás en el presente mirando esa figura paterna, materna o claro, hay que reconocer que la vida es cíclica, eso, es movimiento constante, es cambio movimiento. constante. Hoy somos de una manera y mañana seremos un poquito diferente, ¿no? Y es un duelo constante. Yo he llegado a la conclusión de que es un duelo constante que no nos preparan ni nos enseñan a tomar con naturalidad. Tardamos un tiempo, yo por lo menos he tardado un tiempo en tomarlo de una manera mucho más
suave o mucho más asertiva a, a lo que es el cambio constante y natural. Lo vemos en la naturaleza que nos lo muestra cada año, ¿no? Con los ciclos estacionales, pero en la vida como persona tenemos una parte inconsciente en donde creemos que estamos igual, que no cambiamos. Y eso no es cierto, ¿vale? La realidad es que estamos constantemente cambiando. Nuestras células están muriendo y naciendo constantemente a lo largo de nuestra vida hasta que llegue el momento de volver otra vez al hogar, ¿no? De que termine Sí, esta el experiencia. duelo al que tú te refieres cuando no somos conscientes de que estamos interpretando la vida de el matriarcado, el patriarcado o de algunos del sistema. Queremos buscar esa idea, esa idealización de papá, de mamá, de abuela, de tío que tenemos desde una conciencia infantil o una conciencia inmadura. Y ahí es donde Efectivamente. empieza el bloqueo. El bloqueo empieza primero porque tu interpretación está basada en una fantasía. Y si tú te Ahí es basas en donde, una ahí, fantasía, ahí es donde empieza ahí es donde el empieza, bloqueo. ¿no? Porque Es donde también es empieza el verdad de bloqueo. que vamos creciendo, vamos creciendo y vamos envejeciendo, pero no todo el mundo se hace adulto, ¿vale? Que esa es otra parte. Tomar tu adulto es tomar toda la responsabilidad que conlleva a ser adulto, ¿no? De hacerte responsable de ti, de tus heridas, de toda tu historia y de ocuparte, de darte todo lo que necesitas para estar bien física, mental y espiritualmente todos los días de tu vida, ¿no? Sin responsabilidad de los demás de ello, ¿no? Y las constelaciones familiares nos muestran muy bien eh, cuando una relación de pareja se ha forjado o se ha creado desde, desde dos niños heridos o desde un niño buscando una madre o desde una niña buscando un padre. Se pueden mostrar dinámicas de roles de ser cuidadores constantes de todo el mundo, de olvidarse de sí mismo. Pueden, o sea, hay una infinidad de situaciones que se ven en constelaciones que son falta de reconocer y que gracias a una constelación se muestra lo que hay para que esa persona que llega ahí con esa circunstancia pueda mm, ver la oportunidad y la dirección de cómo comenzar a cambiar eso. Porque cuando entendemos lo que está pasando en la parte inconsciente, empezamos a sanar, empezamos a calmarnos, empezamos a mm, tomar la fuerza que necesitamos y ver las herramientas que tenemos internas para empezar ese cambio que queremos. Entonces, ahí, ahí está, ¿no? A nuestra disposición. Me imagino que habrá personas que crean una expectativa de que cree que la constelación le va a facilitar el dolor, le va a facilitar eh, mirar, mirar esa emoción, porque se estanca la energía en la emoción, porque hay una idea, hay una interpretación que ha llevado a una respuesta emocional y se queda ahí estancado. Y a lo mejor tenemos todavía esa creencia de decir, ah, pues hago esto para que me quite aquello, hago aquello. Claro, al ¿Funciona final, así? ¿No funciona así? Vamos a hablar honestamente, vamos a dejar de crear expectativas fuera, buscando la solución sí, afuera de qué. Primero a es ver, reconocer el qué está reconocimiento es pasando en ti. esencial. Sí, el reconocimiento es esencial. Las constelaciones familiares son una herramienta, no son una pastilla que te den, que te receten para quitarte eh, lo que traes.
No hay una porque receta mágica, ¿verdad? no, no hay una No receta hay una mágica. receta mágica No, que podamos decir que al ego le encanta, mira, este es el camino de la verdad y te vas a quedar divina. No, no es no, una receta mágica, no es es una un receta trabajo. mágica. Es un proceso, es una herramienta, es como una muleta amorosa que te acompaña un tiempo para que tú mires aquello que necesitas Puedas mirar. asumir, puedas asumir Además, sintiéndote acompañada, protegida, efectivamente, con consolada en el camino, escuchada, atendida de una manera amorosa, que tú puedas mirar eso efectivamente, y que esa situación en ti no se vuelva del revés, que caigas en un pozo, porque puede ser el efecto rebote, ¿no? Cuando mm, miramos, no hay un efecto rebote porque siempre que se le da luz a algo que es necesario de mirar, siempre va a generar algo mejor, siempre va a traer mucha más claridad y mucha más paz para la persona que lo mira. Después está la parte que sí he escuchado y he visto de, de personas que llegan y dicen, es que yo vine, hice la constelación, yo estaba abierta, disponible, eh, vi lo que había que ver, lo que mostraba, lo acogí en mi corazón, pero luego hay una parte detrás, que tú te vas a casa y eso es un impulso de un primer paso a los pasos que tú tienes que seguir dando como adulta o adulto en tu propia vida. Y, y hay personas que directamente es que esa parte se la saltan. Pretenden que ahí es otra donde persona quería te haga poner el el trabajo. foco. Y Ahí eso donde no, quería poner el foco, porque a claro, veces no, creemos que vamos a hacer una constelación. Es como me tomo la pastillita, me dejo de sentir el dolor y ya creo que todo está bien. Y es una parte de responsabilidad porque cuando mueves efectivamente. el sistema, hay un movimiento interno en el sistema Claro, y todo cambia también en la persona que el está movimiento, haciendo. el tema es que cuando lo que se consigue en una constelación es con esa imagen final sanadora que se ha ido gestando a través de la guía del facilitador, eh, acompañando al cliente de que vaya sugiriéndole frases para abrir el corazón, sugiriéndole movimiento y observación de las situaciones que se van dando, que también tome esa parte de responsabilidad, que haga ese movimiento interno de reconciliación de lo que está sucediendo y acogerlo dentro, para que se recoloque lo que traía dentro. Y ahí es donde toma realmente la fuerza para comenzar ese cambio. Si no, se queda todo en una imagen externa. Pero las constelaciones son sacar de dentro de ti lo que tú traes, esa bola o ese nudo o ese dolor, sacarlo fuera y si es la suerte de hacerlo, porque para mí me gusta mucho más hacerlo en talleres grupales, eh, siempre son con total confidencialidad y respeto ante la persona que viene, porque es un dolor y hay que respetarlo y no se puede entrar en juicio. Cada representante que está ahí da una información que no hace falta que conozca de la historia de la persona que está mirando su dolor. Y de manera que todavía, pues, ahí es donde nos muestra que estamos conectados con los planos de información invisibles, empieza a Sutil. mostrar gestos, palabras, eh, mm, posiciones del cuerpo, movimientos, que no sabe por qué, pero necesita hacerlo. Y está sirviendo al facilitador para mostrarle al cliente lo que, lo que quiere el campo que vea. Entonces, ahí sí que hay una posibilidad de ver esa imagen externa
sabiendo que no tienes que volver continuamente al cliente, que las individuales también están muy bien, pero hay que estar continuamente volviendo al cliente. Y si el cliente no está lo suficientemente abierto o disponible, eh, cuesta más trabajo el estar acompañando. Por eso la importancia de estar abierto y disponible y estar conectado con tu emoción, con tu corazón, con tu alma y quitar todo filtro de juicio ante lo que aparezca, sino simplemente, Entonces, lo que te voy entendiendo es que hay dos maneras de hacerlo. O la persona sola o la persona con un grupo, que el grupo representa esa familia, representa ese sistema familiar, profesional puede ser la también, historia de esa persona y no sí, necesita dar datos, no necesita nada, simplemente no, la persona pone foco en el bloqueo en el que está o a lo mejor ni siquiera lo tiene identificado el bloqueo, sí, eso sí es simplemente necesario. es De- de- necesario. sí, y claro, nos Pues hemos ido un poco explícanos un así, poco. pero Sí, ¿no? bueno, Explícanos un poco así, bueno, lo que se puede transmitir y lateralizar en este momento, en este espacio. claro. Luego, en una constelación le dedicarán más tiempo, pero por lo menos para Sí, fluye, tener, fluye todo mucho más, de entender una un manera poco de mucho qué más va. natural. Cuando se está en un taller, ¿vale? Hay unas personas que hacen de representantes y que vienen a facilitar el trabajo del facilitador y la persona, el cliente que viene a constelar, ¿vale? La persona que viene a constelar trae un dolor, una situación, un bloqueo que viene a mirar para generar ese cambio, ¿no? Que quiere. Perdona que te interrumpa, que ni siquiera a lo mejor esa persona cree que viene del sistema, sino se basa en algo presente que la persona está sintiendo, está viviendo. En un porcentaje muy alto suele ser así. La Vale. mayoría de las personas, incluso yo, comencé así. Yo llegué porque yo tenía una situación que sentía que estaba mi vida bloqueada y no entendía el por qué y me conectaba mucho con tristeza, ¿no? Y a raíz de ahí, pues empecé a tener contacto con las constelaciones y me abrieron un mundo nuevo, me fueron dando pautas y entendiendo de dónde podían venir y, y al final, pues por mi propio crecimiento, al final he acabado siendo facilitadora por todo lo que me trae y todo lo que me sigue aportando, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, el taller, hay personas que vienen a constelar, que son las que vienen a traer un tema a mirar, y personas representantes. El facilitador, que es el que guía, pues va a ir sacando personajes a personas a que representen, pueden representar emociones, pueden representar una situación, pueden representar una persona que tiene que ver con la situación que trae el cliente. El cliente tiene que tener localizado qué es lo que quiere mirar. Yo quiero mirar, me ponerte un tema, ¿no? Que necesito vender una casa y es que no sé por qué, pero es que no soy capaz de vender esa casa, ¿vale? Pueden también constelar algún tipo de dolor, algún tipo de dolor Sí, en la persona, un síntoma. sí. También se puede constelar el síntoma o algo Incluso, externo a ti, como puede incluso, ser bloqueos en el trabajo, en las casas, sí, en el territorio se en el que puede. viva, con pareja, con hijos, Bueno, situaciones con el dinero, situaciones con sí. enfermedades, todo entra. De momento sí. De momento sí. Si es para Eh, intentar de dejar el mensaje lo más claro, clarito el para tema es que que la toda persona lo situación, reciba así. toda situación, emoción o enfermedad o algo que te esté generando Una un carga. dolor, una carga que te resulte incapaz de estar en la vida con presencia, se puede constelar. Hay que tener muy claro que una constelación te ayuda a sanar, a soltar esa carga, pero no significa que te vaya a sanar de una enfermedad. Ojo, hay que tener muy claro. Las constelaciones son
siempre complementarias de ayuda a cualquier tratamiento y a cualquier acompañamiento que se estén recibiendo, si se están recibiendo acompañamientos psicológicos, porque esto también es importante. Esto eh, no es, te van a salvar del mundo, ¿vale? Esto es una herramienta eh, para que tú tomes la Para fuerza, poder entender, ¿no? Para poder entender, poder comprender qué es lo que te está efectivamente, ocurriendo, qué es lo que te está efectivamente, ocurriendo. y a la misma vez tomar la fuerza para seguir con tu vida desde una posición, desde un sitio mucho más amable, mucho más coherente Y más y, presente y más contigo. presente contigo, ¿vale? Y seguir en tu vida ¿Tiene con lo que alguna esté. contraindicación? ¿Estaría Contraindicación. contraindicado a algún tipo de persona que tenga algún tipo de tratamiento, no sé, Hombre, a personas con tratamiento psicológico y con problemas, yo personalmente, yo no se lo recomiendo. Yo. Son temas muy delicados eh, mm, que realmente necesitan un acompañamiento importante con psiquiatras, psicólogos y o sea, con personas profesionales del tema de la salud mental y, y hay que reconocer, bueno, pues que esas enfermedades están ahí y no es cualquier cosa, ¿vale? Entonces, yo personalmente no lo recomiendo para personas que tengan ese trastornos así psicológicos, ni, ni cancelaría a nadie que me pusiera en antecedente que está con tratamiento. Yo. porque ¿Vale? qué papel juega la emoción ahí? Es fundamental, porque ten en cuenta que cuando decimos que estamos conectados con el corazón, es precisamente que tú estés conectado con tus emociones. No dejarte arrastrar por las emociones, ojo, sino es estar conectado con tu parte más interna, tus emociones, y que al final es de la manera que se puede producir ese cambio y esa reconciliación, Liberando estando ese espacio. liberando ese espacio, ¿vale? Si no estamos conectados con el corazón, si no estamos conectados con las emociones, eh, difícilmente una constelación puede fluir Funcionar. y mucho menos. Es que más que funcionar, primero tiene que haber un proceso de movimiento dentro de la constelación. Y hay constelaciones donde se llegan a parar. No, está todo paralizado y no hay movimiento, con lo cual ya te está dando la información de que esa persona no está preparada para sostener lo que necesita ver. Entonces, mm, en mi caso, yo paro ahí la constelación. Yo no esfuerzo nada, porque para mí ¿Y es cómo se importante. interpreta eso, María José? ¿Cómo se interpreta esos momentos cuando creemos que se ha paralizado todo o por lo contrario, cuando hay mucho movimiento, cómo se va Es que sabes, acompañando ahí? ¿sabes lo que pasa, Sandra? Que esto no se puede generalizar, porque cada persona somos diferentes. Entonces, a mí personalmente me gusta conectarme con la persona con la que estoy facilitando, ¿vale? Con el cliente que viene. Y continuamente voy testando con el cliente cómo está sintiendo, cómo está recibiendo, porque es la parte importante, que reciba, que se abra a recibir la información que se está desarrollando en el campo. Y si en algún momento siento que no está preparada o que lo confirmo preguntándole y demás, no está preparada o está sobrepasada de emociones por lo que está apareciendo, para mí es importante cuidar a ese cliente y no forzarlo a algo que no es necesario de forzar, que es lo bueno y lo bonito de las constelaciones, que se puede hacer todo de una manera suave, amorosa, acompañada y sin prisa,
sin prisa en el sentido de no es necesario llegar al final de cuento de hadas, sino si lo que necesitamos llegar ahora mismo es a dar dos pasitos por delante porque es lo que puede sostener, pues damos dos pasitos para adelante y nos quedamos ahí. Y hacemos Que ahí un cierre. se puede secuenciar el proceso de la constelación y hoy llegamos hasta aquí, a lo mejor Claro, dentro de 15 días seguimos no se constelando. queda parada la constelación. Si ahora mismo lo que se abre se puede avanzar dos pasitos, se queda ahí, ¿no? Pero no, eso no significa de que eso se quede ahí y se puede retomar dentro de, como cuando te estás leyendo un libro y dentro de X tiempo vuelvo Vale, y empezamos desde donde nos quedamos. No. Dentro de X tiempo volveremos a mirar la situación y a lo mejor esos dos pasitos que esa persona ha recogido ha sido internamente suficiente. ha sido suficiente para movilizar todo lo que tenía que movilizar ella. Muy Entonces, bien. cuando volvemos a mirar eso, muchas veces hay cambios maravillosos en donde se puede ver cómo ha cambiado en un tiempo prudencial, cómo ha cambiado y que se puede llegar a dar otra vez, a lo mejor otros dos pasitos o que ya está resuelto. Sí, esa Entonces, esto información se va disolviendo, se va transformando efectivamente, esa es la y ya parte la persona maravillosa de se siente esto. diferente. Cada persona es distinta. Por eso las constelaciones, aunque se basa mucho en la observación y a partir de ahí se ha ido aprendiendo y se ha ido sacando toda la información de eh, cómo ir facilitando y cómo ir gestionando y cómo ir acompañando, la realidad es que cada persona es única y cada constelación es única. Y cada uno va a gestionar y va a generar una constelación distinta, aunque haya puntos comunes, ¿vale? Y va a funcionar en su vida de manera diferente. Entonces, para mí es una herramienta tan bonita y tan útil y tan válida que al final he acabado facilitándola. He acabado Hay que formándome para creer en algo, facilitarla. María José, hay que creer en algo para constelar. Hay que tener algún tipo No, de creencia. No se basa en no nada hay de que ser, creencia. no tiene nada que ver con el tema religioso ni nada. Lo único es conectarte contigo, con tu corazón, abrirte a los planos invisibles, porque eso ya sabemos que existen. Venimos ahí, esos bancos de información que hay, y venimos de muchas y muchas, muchas generaciones antes que nosotros. Y esa información está ahí disponible, ¿no? Entonces, estando ahí, no juzgando nada de lo que aparezca y estando conectado con tu emoción y la disposición a hacer los cambios y a tomar responsabilidad en tu vida, puedes hacer cualquier constelación y tener, pues, grandes regalos, ¿no? También he de decir que los representantes también se llevan su parte de regalo, que esta parte muchas veces la gente se lo olvida. Eh, Cuando el facilitador invita a una persona a salir a representar un papel, en un porcentaje muy alto, alguien de su sistema o de su propia historia personal tiene que ver con eso que está representando, desde la parte de los implicados o desde la necesidad de mirarlo desde el punto contrario, Sí, todo es ¿vale? resonancia y magnetismo. Efectivamente. Y cuando termina la constelación, generalmente suelen decir, o solemos decir, pues yo también me incluyo, de, wow, esta constelación me ha dado mucha información para mi propia historia. Eh, con esto también tengo que decir que la persona que hace de representante tiene que vaciarse de su propia historia, dejar su historia en la silla y abrirse a ese campo que se crea de conexión con lo invisible al servicio total de la persona que está constelando, para que realmente eh, evitar la contaminación y la contaminación de la información
y de que fluya la constelación de la manera fluya, nunca mejor dicho, que fluya Sí, la sí, sí. constelación totalmente, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde tú estás recibiendo información del cliente, o sea, de la persona que está constelando, y, y estás moviéndote o estás dando, o te estás poniendo de una manera, o estás diciendo alguna frase, o de repente estás delante de otro personaje y te apetece quedarte pegado mucho a su lado derecho, que no sabes por qué, o no quieres ver a otro personaje, todo eso le está dando información al facilitador para seguir llevando la constelación por donde va, ¿vale? Entonces, para hacer de representantes no hay que hacer nada, solamente vaciarte y abrirte a que la información te llegue. Y el que viene a constelar, estar conectado con sus emociones y tener localizado qué situación hay que quiere mirar y cambiar. ¿Cuánto tiempo dura más o menos una constelación, una sesión de constelación? Una sesión individual, eh, que es la parte que no he explicado, en la sesión individual está el facilitador y está el cliente y se puede hacer o bien a través de visualizaciones, ¿vale? O bien con la ayuda de muñecos, de figuras o de piedras para que se oriente y vea el posicionamiento de los diferentes representantes y, y es el propio cliente el que tiene que estar conectando constantemente con la posición, con los personajes para sacarle la información, ¿no? Para que fluya la información y se revele la solución. En una constelación de grupal fluye mucho más, puede ser más rápida. Las individuales pueden ser un poquito más lentas. Depende también de lo abierto y disponible que esté el cliente, de la situación si la ha trabajado más veces y, bueno, de cómo esté el campo, de cómo esté el facilitador, todo influye, ¿no? Pero Eso es suele ser una otra pregunta sesión, también. ¿Se puede constelar más de una vez la misma situación? sí, se puede constelar más de una vez la misma situación. De hecho, hay una cosa que nos decía uno de mis profesores, que yo me reía mucho, y era que constantemente tenemos que volver a mirarnos, a testar que estamos colocados en nuestro sitio, que no nos hemos salido de nuestro sitio, ¿no? Porque a lo largo de la vida, pues, hay muchas situaciones y muchas circunstancias familiares, profesionales y demás que nos puede hacer volver a antiguos patrones, a situaciones que de manera muy inconsciente siguen ahí y vuelve a sacarnos de nuestro sitio, de nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, sí se pueden constelar más de una vez la misma situación. Y al abrir una constelación que se ha trabajado muchas veces una situación, hay veces que nada más abrir se ve que eso está resuelto y que si el cliente cree que la situación que tiene en su vida viene de ahí, le muestras que de ahí no es, que es de otro sitio. Puede darse, ¿no? O que se va moviendo y va viendo cómo va evolucionando. ¿Se puede hacer presencial y online o solamente presencial? Se puede hacer de las dos formas. De hecho, yo me he formado también online y, y hacemos hago talleres tanto presenciales como online, grupales y también sesiones individuales, claro. ¿Y dónde podrían contactar las personas o podríamos contactar contigo? Bueno, pues en principio por mi WhatsApp, ¿vale? Mi número de WhatsApp, que no sé si tendría que decirlo aquí Si o quieres, poner luego en la descripción lo pongo.
Vale, Luego en la de descripción, acuerdo. como se va a subir la grabación, en la descripción lo ponemos tu número de contacto, si te parece bien, un correo Sí. para que Eh, puedan. sí, facilitaré un correo electrónico para que puedan contactar conmigo y un número de móvil para que me puedan contactar por WhatsApp, que es más fácil, más directo. Y también tengo ahora talleres proyectados para el día 24, ya mira la fecha, talleres presenciales. Tengo talleres presenciales para el 24 de abril y el 26 de abril aquí en Dos Hermanas y para el 30 de abril en Sevilla Este. Y todavía no he proyectado los del mes que viene, pero tuve uno online el día 10 y posiblemente pues el mes que viene también proyecte uno online para poder hacerlo también para las personas que viven lejos y demás. Funciona exactamente igual. La maravilla de las herramientas digitales es que puedes conectar con la energía igual que presencialmente. Presencialmente te da una imagen mucho más visual. Aquí es más de contacto desde la emoción, pero el trabajo se hace igual, el proceso se hace igual y funciona. Bueno, pues si te apetece, las personas que están ahora mismo en vivo te quisieran hacer alguna pregunta, ¿te Sí, apetece claro, por supuesto. un espacio para que te puedan preguntar dudas? Claro, adelante. Pues hay una manita, hay una Mm, manita en reacción, podéis levantar la manita, las personas que quieran hacerle alguna pregunta, tengan alguna duda a María José y así tenemos como un orden. vale. ¿O está todo muy claro? Yo acabo de abrir el chat, ¿vale? Y creo que Isaac pregunta, ¿qué es el Pregunta, perdón ¿qué para las es el perdón constelaciones? para las constelaciones? Muy buena pregunta, Isaac, muchas gracias. Pues mira, el perdón, desde la visión más sistémica, es solamente podemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿vale? Eh, Desde la mirada sistémica, yo como hija no puedo perdonar a un padre, ni a una madre, ni a alguien eh, que vino antes que yo, porque eso sería arrogancia. Hay situaciones y hay experiencias de vida muy duras, muy difíciles, y evidentemente entiendo y reconozco la herramienta del perdón desde otras herramientas, como para recuperar parte de tu propio poder ante las situaciones que has vivido. Pero desde la mirada sistémica y de las constelaciones, aprendes a mirar todo tal y como fue, sin juicio. Eh, Porque al final, las personas que somos hoy es gracias a todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Esto no significa que se excuse o se Justifique. mm, justifique, gracias, se justifique esas situaciones que se han podido dar, pero sí se aprende a tomar lo que sí le ha podido dar ese padre, esa madre, que ha sido la vida, esa fuerza que si no de otra manera no estaría en la vida. Y desde ahí
dejar todo lo demás con ellos, dejar reconocer todo tal y como fue, porque las constelaciones no son una oportunidad para voy a modificar mi pasado y voy a ponerlo de color de rosa como yo quiero. No, Sí, no es para adornar. no. Que Es ahora el cuentito sea más leve, más bonito. efectivamente, no. Realmente es un acompañamiento a mirar aquello que pasó tal y como pasó, Sin reconocer, juicio. reconocer lo que fue sin juicio, que ahí ya es un trabajo bastante profundo y bastante Claro, ya no es potente, necesario perdonar nada. No hay juicio, no hay nada que perdonar. y tomar esa reconciliación de esa parte interna en donde nuestra madre y nuestro padre siguen siendo presentes y siguen estando vivos dentro de nosotros. Porque al final aprende que somos 50% mamá y 50% papá. Nos guste o no nos guste. Y a lo largo de nuestra vida vamos a repetir muchas situaciones en nuestra vida que nos van a reflejar muchas de las situaciones de nuestra propia historia personal con nuestra madre y con nuestro padre, de cómo nos relacionamos, de cómo nos situamos y demás. Si esto aparte de aquí, del tema de padre, madre, familia, lo extrapolamos a una pareja, un hermano, un amigo, un jefe, si yo me coloco en la situación de yo a ti te perdono, yo me estoy colocando en una posición no de igual a igual, me estoy colocando por encima de ti, porque yo soy mejor, porque yo soy más bueno. Entonces, esa relación al final se va deteriorando hasta que se rompe. De ahí de la importancia de el equilibrio entre el dar y el recibir, entre iguales. ¿Por qué? Porque si tú a mí me haces daño y realmente queremos tener un futuro o que esa relación no se rompa, tienes que estar disponible a recibir el daño, que esta es otra parte que tampoco he comentado antes. Cuando lo que se devuelve es daño, siempre va a ser un poco menos del que he recibido, para que tenga esa posibilidad de sanar y de seguir funcionando esa relación. Y con la condición de que haya comunicación entre ambos y acuerdo para que no sea un tema de arma arrojadiza cada vez que tengamos una discusión. Porque entonces no se está llegando a una reconciliación y no se está llegando a un acuerdo para eh, solucionar la situación y crear un movimiento de futuro juntos, ¿vale? No sé si Construir, Isaac, construir ese vínculo sano. sí, no sé si Eh, Isaac, Isaac, ¿cómo has recibido? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo has recibido esta contestación mientras que puede escribir o abrir el micrófono? Te lanzo otra pregunta. ¿Cómo saber? Mercedes dice, ¿cómo saber que todo, perdón, cómo saber qué debo constelar si ella misma no se aclara con lo que le pasa? vale. Mm, ahí tiene un trabajo previo, ¿vale? Y es importante que, que utilice sus propias herramientas para descubrir qué está pasando. Puede llegar a una constelación sin tener exactamente definido qué es lo que quiere constelar, porque esté en esta situación, ¿no? Puede llegar perfectamente a un taller de constelaciones. Mi recomendación, pues, sería eh, que se anime a ir a un taller de constelaciones grupal, que se abra más que a constelar de representante, porque cuando asistimos a los talleres grupales, volvemos otra vez a los regalos de los representantes. Y es que puedes saber que
que estás muy perdida y no sabes qué te está pasando en tu vida, pero solamente el hecho de estar presente en el taller y observar, aunque no participes como representante, de repente lo que está pasando allí empieza a tomar sentido para ti, que es otra parte maravillosa de las constelaciones grupales, que al final las personas que asisten eh, son, tienen sintonías entre ellas, ¿no? Y entre sus sistemas. Y de una manera directa o indirecta, todo lo que allí pasa nos está nutriendo a todos los que estamos allí presentes y a nuestro sistema. Le estamos dando luz y le estamos dando fuerza. Con lo cual, es un primer paso acercarte, asistir, abrirte a, a participar, aunque sea solamente como representante, y, y ir observando por dónde está. Y si en un momento dado te ves que conectas más con una emoción, pues puede ser tristeza, puede ser eh, sensación de que estás perdida, eh, que no tienes ilusión por la vida, que ya eso es un foco. Te voy a seguir porque sigue Mercedes. Bueno, Isa ha dicho que gracias, ¿vale? Vale, Cerramos Isa y no lo dejamos ahí pendiente. estupendo. Eh, sigue preguntando Mercedes, dice, ¿se puede pasar de ser representante a ser constelador, a constelar, al ver que hay algo que aflora y se siente esa necesidad de constelarlo? Sí, si el taller al que asiste hay espacio, porque por lo general también un taller de constelaciones se pone un tiempo y el facilitador tiene que ver un poco más o menos en lo que quiere mover. Yo personalmente pues, hago un centramiento inicial de una pequeña meditación, hay un pequeño descanso en mitad del tiempo que se pone, alrededor de unas 4 o 5 horas, ¿no? Pues hace mitad de la jornada un pequeño descanso, 15 o 20 minutos, tal, también dejando pequeños espacios de una constelación a otra, porque hay veces que a lo mejor las personas, todas las personas que están o algunos representantes necesitan pues ir al baño, de una constelación a otra. Eh, si hay espacio, se puede constelar hablando con el facilitador, pues igual el facilitador le dice, pues mira, sí, hay espacio, puedes constelar. O te dice, quédate con esta incomodidad, porque hay veces que esa incomodidad es necesaria de llevártela a casa y apuntarte al siguiente taller para constelar. Y de esa manera florecer de una manera mucho más abierta y mucho más necesaria, ¿no? Para cada uno. Entonces, la incomodidad a veces ya es un primer paso y un primer comienzo para después constelar lo que hay que mirar. Lupe Jiménez te dice, muchas gracias María José por la invitación, se tenía que salir por la charla y Mercedes dice gracias. Si alguien Bueno, más quiere hacer alguna pregunta, Hola María José, me ha encantado, me ha encantado. gracias, Adela. Llegué un poquitín tarde porque es que no me he dado cuenta de la hora. Cuando me he dado cuenta se me había pasado. Entonces no te he visto desde el principio. Pero estoy, ¿te acuerdas que ya lo habíamos hablado? Estoy por la labor de hacer porque necesito aclarar muchas cosas y ya veremos, a ver si te llamo. No sé si va a ser en vivo o va a ser online. Como Cuando tú quieras y estés vale, dispuesta, pues me contactas y cuadramos, ponemos un vale. día y una hora y ahí vemos si prefieres que sea de una manera grupal o de manera individual. ¿Vale, Yo Isabel? es que tengo la mala experiencia de que el primer contacto que tuve con esto lo hice grupal y no me gustó nada, 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 nada.
Vale. Nada, yo sentí una pérdida de tiempo y yo no vi que a mí me hubiese solucionado, pero nada de nada, vamos. Y yo dije, madre mía, he estado yo aquí una mañana entera haciendo papeles para todo el mundo y yo me voy con esta respuesta. No, y nunca más he repetido. He Hay tenido una, hay esa... una parte, Isabel, importante y es, no siempre nos vamos a llevar la contestación que nosotros queremos, sino lo que el campo está disponible para darte. Y hay que ser humilde y estar abierto totalmente de corazón desde esa de no tener expectativa, ¿vale? Ni querer manipular el resultado de una constelación, ni de ninguna terapia. Es No, claro, importante, eso. porque realmente hay que abrirse completamente desde el rendimiento, pero rendirte es rendirte, no abandonarte, sino Sí, sí. rendirte a lo que hay, desde la humildad, con el corazón abierto. Y sea lo que sea, aunque muchas veces nos cueste trabajo reconocerlo, eso nos lo llevamos. Y se produce lo que se tiene que producir, que es en ese momento lo perfecto, yo diría lo más adecuado para el momento en el que estamos. Pues a mí me sintió, me sentó muy mal lo que pasó La experiencia no fue de su agrado. y nunca más lo he vuelto a repetir. He tenido consteladores que hasta me han invitado. Mira, que vente gratis, que te invito. Digo, que no, que no. No me vibra a mí. Bueno, Isabel, yo te diría, con permiso de la facilitadora, que cuando hay una herramienta que no resuena, no resuena. Claro, pues esa es No la hay que cosa, que a mí no forzarse me a hacer resuena. algo que no hay resonancia. Cuando, a lo Luego sí mejor Claro, en que, ese momento no hubo, y a lo mejor claro, cuando tú sientas esa resonancia o esa curiosidad, que empieza una con la curiosidad, ahí es donde ya estás preparada para algo. claro. Y siempre Luego, sin expectativa. luego sí he hecho sola y con mis hijas también he hecho. Así sí que me gusta. Lo que pasa es que esta señora dejó de trabajar y ya le perdí el norte y cuando la he localizado, no, ya no trabajo y ahora he visto que ha vuelto a retomar, pero no ha llegado el momento de volverla a llamar ni nada. gracias también por sacar eso, Isabel, porque una parte importante de cualquier terapia es que haya sintonía entre el facilitador y el cliente, porque puede perfectamente que no haya esa conexión y eso es Claro, una parte también importante, claro, que haya esa confianza y sí, esa conexión que tiene que sentir sobre todo el cliente con el facilitador, sí, totalmente, yo creo que sí. para abrirte y sentirte acompañado, acompañada y sentirte en un espacio de seguridad. Porque si no, estamos continuamente en alerta, estamos inquietos y no estamos lo suficientemente abiertos y disponibles, aunque aparentemente sí, como para acoger aquello que se muestra. Ujú. Yo Y no pondría ahí tiene el mismo vulnerabilidad. resultado. ¿Perdón? No, María José, vulnerabilidad. Cuando tú te sientes Claro, seguro, te vuelves Sí, vulnerable porque sabes que hay un entorno seguro. Entonces es necesario estar efectivamente, vulnerable para que la información entre, salga y para que haya ese movimiento. Porque si estás en retención, ahí no entra nada. Es una coraza que te pones porque tú no te estás efectivamente, sintiendo seguro, protegido, acompañado. Y eso es efectivamente. fundamental. Es que eso es fundamental. Por eso decimos que en las constelaciones es importante estar conectado con la emoción. Con la sí, emoción es precisamente eso, estar disponible a mostrar tu vulnerabilidad y sí. abrirte a todo tal y como sea que aparezca, sin juicio, Sin embargo, aquel, sabiéndote que estás en un espacio totalmente seguro, totalmente acogida, acompañada, sostenida y de confidencialidad, que es una cosa que se recalca mucho en las constelaciones grupales, la confidencialidad, y es
que yo no puedo salir de aquí y contar, pues fulanita de tal, le ha pasado esto y le han hecho esto y le ha hecho esto y le ha hecho lo otro. No, No, porque yo no soy quien para juzgar a nadie y porque parte de que se pueda hacer ese trabajo es precisamente de que yo respeto a esa persona y respeto lo que allí se muestre de cada uno. Y si yo salgo de un taller de constelaciones, yo puedo decir que he estado en un taller de constelaciones, sí, y puedo decir que me ha parecido pues sobrecogedor o que me ha parecido algo muy, muy bonito o que han habido situaciones que, wow, me han sorprendido y que me han tocado personalmente, pero nunca puedo contar que fulanita de tal ha ido y le ha pasado esto, esto y esto porque ahí es claro, donde está que, el pacto de confidencialidad y de claro, respeto. claro, Y si claro, hacemos eso, lo que estamos es traicionando no solamente a esa persona, sino también a nosotros, claro. porque ha habido un movimiento y ha Totalmente. habido una energía en ese proceso en el que nos hemos nutrido todos, pero es importante guardarlo, acompañarlo y protegerlo entre todos, la parte que nos corresponde. Cada uno se lleva su constelación. Yo como Totalmente, sí, sí. representante dejo la constelación en la persona que ha constelado, independientemente de que a mí me haya resonado mi historia. El facilitador se deshace de todo y deja a cada uno con lo suyo, Pues a ver si hago un día. disponible y abierto a los días siguientes si hay movimiento. Si necesitan algún acompañamiento eh, después, pues por algo que le haya superado o lo que sea. Pero es el cliente como adulto que es el que tiene que ponerse en contacto con el facilitador para decirle, oye, que han pasado 2 o 3 días y yo me sigo encontrando mal, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero como adulto, porque no, el facilitador no es padre ni madre de ningún cliente. Claro, claro. Entonces, eso también es importante de tenerlo claro, ¿no? Todas estas cuestiones. Y que cuando tengamos la intención de comentar con alguien alguna constelación, que siempre sea con la intención de hacer un bien, con la intención de darle un poco de luz a esa persona que está pasando una situación parecida a alguna que yo he visto en una constelación y siempre, siempre y por encima de todo, sin dar datos personales de la persona que ha tenido esa constelación. Es decir, yo estoy hablando aquí y de repente llega alguien y dice, oh, tengo un problema muy grande con mi hijo porque está pasando por este tipo de cosas, no sé qué hacer con él, está repitiendo este tipo de patrones, no sé qué, estoy desquiciada y está teniendo un proceso y una descripción que inmediatamente, a lo mejor yo me acuerdo de una constelación que he vivido, que he presenciado de una persona que fue a constelar la relación con su hijo, ¿vale? Y eran situaciones exactamente iguales. Pues yo a esa persona, con la intención de darle un poco de luz y de alivio ante su situación, le puedo comentar, oye, pues yo una vez estuve en una constelación donde la madre pasaba por situaciones parecidas a la tuya y con la constelación pudieron mm, desgranar la situación que había de origen entre que le estaba sucediendo al hijo y a ella, que estaba viendo ahí esa bola de incomunicación entre ellos, y ella se fue mucho más calmada, mucho más receptiva y con fuerza para volver a su vida y afrontar la situación que tiene con su hijo, una situación totalmente diferente. Al tiempo, he vuelto a encontrarme con esa persona y me ha dicho que sorprendentemente eh, mejoró mucho la situación, la relación con su hijo. Igual a ti también te viene bien. Le he dado esa información, pero en ningún momento he entrado a detallar qué situación traía ni quién es esa persona. Ah, Y ya queda
en la persona que lo está escuchando, que tiene esa situación, el tomar la iniciativa de investigar, de preguntar, oye, pues esto cómo va, o con quién puedo contactar. Eso ya queda en manos de la otra persona como adulta. Entonces, hasta ahí. Tenemos otra preguntita aquí de Elisa. Nada. Dice, he llegado tarde y no sé si habéis hablado de si se puede constelar por un hermano. Vale. No lo hemos hablado. Desde las constelaciones familiares y sistémicas, desde la perspectiva de Bert Hellinger, que son las que yo facilito, porque luego está la versión de Brigitte Champetier, que son, le llaman nuevas constelaciones y demás. No, yo no puedo constelar por otra persona, salvo si es un hijo mío que sea menor de edad. Yo no puedo constelar por mi madre, ni por mi hermano, ni por mi pareja, no. Sí puedo mirar qué parte de mi responsabilidad puede estar afectando a ese hermano, a ese padre, a esa madre o que dependa de mí. Eso sí se puede mirar. Y a partir de ahí, pues, lo que el campo quiera mostrar. Siempre por resonancia, cuando miramos algo nuestro, en ese movimiento de cambio y de reconciliación interna para nosotros y para nuestra vida, por resonancia también le llega a nuestro entorno, a nuestro sistema, a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos. eh, todos, todos resonamos y ese movimiento al final nos llega a todos, que es también lo bonito de las constelaciones. Hola, buenas tardes, soy Elisa. Buenas Hola, tardes. muchas gracias. Muchas gracias por la información. Em, pero si yo hago un trabajo o una constelación con el familiar que entra a mis hermanos o mis padres, como bien acabas de decir, imagino que sí, ¿no? Que ahí sí se está constelando parte de ellos, ¿no? Vale. Si vamos a poner una situación, ¿vale, Elisa? Bueno, Yo voy a abrir la quiero, cámara. sí, gracias. Eh, Imagina que lo que quieres es ocupar tu sitio dentro de tu sistema familiar. Para ocupar tu sitio en tu sistema familiar, lo más habitual es colocar a tus padres y colocar a tus hermanos y colocarte tú. Tus hermanos están ahí y va a haber una resonancia y movimiento porque tus hermanos están allí presentes. Pero no estamos entrando en la situación de cada uno de tus hermanos. Estamos nada más que trabajando tu situación. Sí, De ahí pero la implica la de resonancia, ellos. efectivamente. O hay personas que llegan y dicen, quiero constelar mi relación con mi hermana, porque no sé por qué nos queremos mucho, pero también nos matamos muchísimo. Y estoy cansada de esa situación, ¿no? Y Eso es lo que quiero decir. es que eso es una cosa que se puede hacer y vas a trabajar desde ti y para ti y por resonancia le llegará a ella. Porque la primera que se va a colocar en su sitio y y va a reconciliar la situación en su interior eres tú, para ti. Y por resonancia le llegará a ella. Tú ya te colocarás en un sitio distinto, con lo cual eso le llega a ella también. Y otra cosa es, yo creo que a mi hermano le vendría bien hacer una constelación para su vida y yo voy a constelar por mi hermano. Ahí no hay permiso, ¿vale? Porque cada uno es lo suficientemente adulto para hacerse cargo de su vida. Y el mayor respeto que podemos tener hacia todos, independientemente que sean padres, hijos, hermanos, parejas, es respetar el destino de cada uno.
y no somos quién para interferir en el destino de cada uno. Por supuesto. Por supuesto, lo único que pasa es que como somos una red, ¿no? Todos Ujú. estamos interconectados, Conectados. ¿no? Entonces, lo que a mí me ocurre con ellos, siempre pues está eso, hay una conexión, ¿no? Entonces, hay partes en que quieres solucionar el problema tuyo, eh, pero también quieres solucionar el problema de ellos, ¿no? Vale, ahí hay una parte que es un trabajo personal de cada uno. Asumir de trabajar mis propias emociones que me genera el intentar solucionarle la vida a ellos, cuando yo intento invadir o No, 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 solucionarle. no, no, no en ese sentido, ¿vale? Es de manera, es que es de Lo estoy manera muy trayendo a sutil. mi trabajo, o sea, a mi vida, ¿no? A mi historia, pero bueno, perdonadme por traérmelo a mi campo, a mi camino, ¿no? O sea, a mi familia. Pero no es que yo quiera interferir en sus vidas, no, lo que quiero es que la relación sea de los dos o de los tres, que sea mejor, ¿no? Vale. ¿Tú has estado cuando he estado explicando las relaciones de iguales entre el dar y el No, recibir? he llegado al final justo. Es que he terminado de trabajar y justo he Nada, llegado, perfecto. cuando ya estabais terminando, que habéis empezado con las preguntas. Claro, es que ahí lo he explicado anteriormente, lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Las relaciones entre hermanos es una relación de iguales, ¿vale? Entonces es importante que esté equilibrado el dar y el recibir. Dar amor, recibir amor. Dar daño, recibir daño. Cuando queremos que la relación tenga un futuro, tenga un movimiento hacia adelante y se mantenga y se fortalezca, cuando lo que estamos recibiendo es amor o cosas buenas, siempre vamos a devolver un poquito más de lo que nos han dado. Pero cuando lo que nos han dado ha sido daño y dolor, lo que vamos a devolver siempre va a ser un poquito menos. Un poquito menos. Menos, un poquito menos. Porque la idea es equilibrar, es eh, crear un movimiento hacia adelante y evitar que esa relación se rompa. Desde ahí, yo puedo trabajar cómo yo me estoy relacionando con mi hermano o con mi hermana. ¿Desde qué posición? Si me estoy colocando en creerme mucho más grande que ellos o estar colocándome en el lugar de madre para ellos. O si me estoy colocando en un sitio en el que yo, en vez de estar en el lugar de grande, de adulta y de ser la primogénita, me estoy colocando en el segundo lugar o me estoy colocando en la pequeña. Cuando yo estoy en mi sitio, me coloco en mi lugar y trabajo conmigo por resonancia, ellos se relajan porque todas esas situaciones de estar colocado en un sitio donde no me corresponde genera tensión y suele ser el origen de muchos roces y de muchos malentendidos. Y en el momento en el que nosotros nos colocamos donde nos corresponde, por arte de magia, todos lo perciben y las situaciones se relajan y se suavizan y fluye todo mucho más. Muy bien, muchas gracias. De nada. No Bueno, sé si hay ¿tenemos alguna alguna preguntita más. pregunta más? ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta?
Yo hago una pregunta. Uy, se acopla. Se Vas a acopla. tener que quitar uno de los dos dispositivos. Sí, es que con uno, a ver, no, a ver, así. Recién decías esta necesidad de equilibrar. Recibo amor, voy a dar un poquito más, recibo daño, voy a dar menos. Cuando decís esto, ¿te referís a una reacción espontánea o una acción voluntaria y consciente? Siempre, este es uno, el equilibrio entre el dar y el recibir es uno de los órdenes en los que se basan las constelaciones familiares según Bert Hellinger, ¿vale? Hemos dicho que los órdenes son la pertenencia, todo el mundo pertenece, la jerarquía, los grandes son los primeros y por lo tanto los pequeños no podemos juzgar a los grandes, ¿vale? No debemos juzgarlos por tener fuerza y por agradecimiento de que gracias a todo eso nosotros estamos en la vida. Y lo tercero es el equilibrio entre el dar y el recibir. Si alguno de estos órdenes no está equilibrado, no está bien, se desequilibra las situaciones, las diferentes relaciones de vida que tenemos. ¿Vale? El equilibrio entre el dar y el recibir se centra principalmente en las relaciones entre iguales, es decir, compañeros de trabajo, parejas, hermanos, amigos, ¿vale? Vecinos, también se puede dar. Voy a constelar la situación con el vecino que está ahí todos los días tenemos una bronca y esto es un sin vivir. Pues voy a trabajar, no voy a hacer que el vecino cambie. Voy a mirar la situación para que desde mí lo que yo pueda hacer para que esa situación cambie y aceptarlo. ¿Vale? En el momento en el que yo hago ese propósito y me abro a hacer esos cambios y a lo que se muestre, pues yo me estoy recolocando en un sitio diferente, con una actitud diferente ante la situación, que me trae fuerza para afrontarlo de otra manera. Y a la misma vez hay una resonancia, que esto es lo maravilloso del plano invisible, que le llega también esa información a ese vecino y de repente, en vez de cada vez que nos cruzamos, de que me ladre, me empieza a decir buenos días. Y yo no he visto a ese vecino, no nos hablamos y tal y cual. Por ponerte un ejemplo. Y dices tú, ostras, pues esto ha funcionado. Porque yo estoy más tranquila y a la vez, en vez de ladrarme, ahora me dice buenos días. Él en su casa y yo en el mío. ¿Vale? Son muchas situaciones que, gracias a las constelaciones familiares y sistémicas, se pueden mirar y se puede encontrar eh, una... Se puede descubrir, porque vuelvo otra vez a que cada persona que viene con una situación a constelar ya trae consigo también la solución, pero está tan perdido y tan sobrepasado por la situación que lo bloquea que mm, no puede ver, me cuesta ver la solución, que es lo que se muestra en la constelación. ¿Vale? Bueno, Silencio. pues, ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda? Pues María José, agradecerte que hayas tenido la amabilidad de compartir esta herramienta con nosotros, de estar esta tarde aquí y para todas las personas, si estáis interesados, en la descripción del vídeo vamos a poner el enlace
su número de teléfono, ¿no? Y un correo para que Sí, puedan acceder a estar en contacto, y ya si tenéis alguna pregunta más íntima o queréis conocer a María José, si estáis cerca de Dos Hermanas o cerca de donde ella imparta alguna constelación, pues podéis disfrutar de su compañía. Muchísimas gracias, María José, gracias. por esta información. Muchas gracias, Sandra, por invitarme y Un por este placer. espacio tan bonito que creas y demás. Y nada, pues un placer compartir con todos y al servicio. Cuando necesitéis, pues ya sabéis que podéis localizarme. Encantada, pues hablaremos y podremos acordar algún encuentro y demás. ¿Vale? Venga. Muchas Muy gracias. bien. Gracias. Pues muchas Gracias, gracias a Muchas todos. gracias, María José. Un besito. Gracias. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Gracias. Chao. Adiós. Nada. Adiós, buenas tardes. Gracias, Buenas María. tardes. Adiós.